Buenas tardes, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, compañeros jueces, compañeros conjueces, señoras y señores. Se me ha asignado el tema, el recurso de casación en materia civil, pero antes de comenzar esta charla debo indicar que el recurso de casación no tiene disposiciones específicas para materia civil. El recurso de casación es uno solo para materia laboral, civil, de familia, es decir, para todas las áreas no penales. Así está previsto el COGEF. Carneluti en 1937 definía el recurso de casación como un derecho de impugnación concedido a la parte vencida para hacer que la Corte de Casación anule no toda sentencia injusta, sino solamente aquella cuya injusticia en concreto se demuestre fundada en una errónea interpretación de la ley. Parafraseando a Carneluti y teniendo en cuenta la forma en que nuestra legislación estructura el recurso de casación, diremos que es un medio de impugnación a través del cual el agraviado puede hacer que un tribunal de casación anule una sentencia injusta cuando fundado en la vulneración de una norma de derecho material o formal, demuestre en concreto esa injusticia, pues la acusación para proceder en casación debe ampararse en un error de derecho al juzgar o en un vicio de procedimiento. Decimos que el objeto de la casación es la anulación del auto o sentencia recurrido, porque ese es el efecto del recurso de casación. Aceptado un recurso, el auto o sentencia impugnado no tiene más valor, es inexistente. En el COGEF, en la exposición de motivos, cuando se habla de los procesos de conocimiento, se señala que son 3 los procesos de conocimiento: los procesos ordinarios, los sumarios y los monitorios. Cierto que con respecto a estos, de forma expresa se señala que no hay recurso de casación. Entonces, en primer término tendremos que procede el recurso de casación contra los juicios ordinarios y contra los juicios contra las decisiones tomadas en última instancia en juicios sumarios y en juicios ordinarios. Si es que analizamos el código, vamos a encontrar con pasos que debemos ir tomando en el camino. Por ejemplo, el artículo 346 del COGEF establece que cualquier observación al inventario, como la negativa al examen o a la tasación de bienes, debe ser considerada como oposición. Y señala también que esta oposición debe tramitarse en la vía sumaria. En el código se señala también que los procesos de alimentos, alza, rebaja de pensiones, visitas, se tramitan en la vía sumaria. ¿No es cierto? Pensaríamos entonces que para un proceso de inventarios, para una decisión en un proceso de inventarios, para una fijación de pensiones alimenticias, hay recurso de casación, pero no es así. Y no lo es porque la norma prevé que el recurso de casación procede contra las decisiones que ponen fin a los procesos de conocimiento. ¿No es cierto? Los procesos de inventario son un alistamiento de bienes, los de fijación de pensiones varían porque las pensiones se suben, se bajan, las visitas se cambian, la tenencia se cambia. Entonces, debemos tener presente, la casación procede contra los juicios contra las providencias dictadas en juicios de conocimiento en última instancia, ¿no es cierto? La norma de casación decía antes que no produzcan efectos de cosa juzgada. Con respecto a la naturaleza del recurso de casación, se debe señalar que es extraordinario, limitado y formal. Es extraordinario porque procede contra sentencias y autos ejecutoriados que ponen fin a procesos de conocimiento dictados por un tribunal de última instancia, nótese, inamovibles a través de un recurso ordinario, y se admiten solo por los motivos expresamente determinados en el artículo 268 del COGEF.
Decimos que es un recurso limitado, porque permite únicamente el control en derecho. Esto significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y solo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al derecho material o formal. Así, la casación, en contraposición a la apelación, que ha sido designada como un recurso de jurisdicción plena, es un recurso limitado. Luego hablaremos de lo que ocurre en casación cuando un recurso es aceptado, ¿sí? Para eso les cuento que voy a dividir a la casación en dos fases. La primera, la de control de legalidad, y la segunda, que es la que opera cuando el recurso procede. El recurso es formal porque obligatoriamente tiene que cumplir con todos los requisitos que prevé el artículo 267 del COGEF. ¿No es cierto? Los requisitos se pueden leer en la norma: la indicación de la sentencia, la fecha de notificación, las razones por las que se casa, una fundamentación motivada sobre estas razones. De la técnica con la que se plantea el recurso, sin duda alguna, depende su admisibilidad y su posterior procedencia. Por ello, la importancia de su correcta formulación y la necesidad de obtener experticia en la forma en la que se plantea el recurso. Esto en resguardo del derecho de los justiciables. El artículo 268 del COGEF establece los casos en los que procede la casación. Los casos, en la pantalla, por favor, los casos. Sin embargo, debo reconocer que mucha experiencia sobre los casos en los que se desarrolla el recurso de casación en el COGEF no la tengo. Mi experiencia viene de la ley de casación. Realmente, en materia civil, en la sala hemos tenido un solo proceso y en materia de familia, ninguno. Entonces, para hablar sobre el tema, voy a recurrir a mi experiencia con la ley de casación, dejando sentado que los casos de la ley de casación son los mismos casos previstos en el COGEF, solo en un orden diferente. Añadida la motivación como la falta de motivación como una causa expresa en los requisitos. El caso 1. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales que hayan viciado el proceso, de nulidad insanable o causado indefensión y hayan influido por la gravedad de la transgresión en la decisión de la causa, y siempre que la respectiva nulidad no haya sido subsanada en forma legal. Del contenido de la norma que configura la causal devienen los requisitos para su procedencia: nulidad insanable, indefensión, especificidad y trascendencia. La indefensión, como todos conocemos, es la situación en la que queda una parte procesal cuando, sin incurrir en culpa o deslealtad procesal, se ve impedida del ejercicio de su derecho a la defensa, el que de alguna manera se restringe, lo cual vulnera el principio constitucional del derecho a la defensa como garantía básica del debido proceso. El principio de especificidad presupone que no hay nulidad sin norma legal que lo establezca. Ello implica que la nulidad solo debe ser declarada en los casos que la ley recurra a ella como medida expresa. Las nulidades son taxativas en nuestro código, están previstas en el artículo 107. Por el principio de trascendencia, no hay nulidad si la desviación no tiene influencia en la decisión de la causa. Las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos personales, sino enmendar perjuicios que puedan surgir en la desviación cuando ésta suponga restricción de derechos de los litigantes. La citación constituye una solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias. Su omisión produce la nulidad de la causa. Cuando ha impedido que el demandado oponga excepciones y reclame por la omisión,
Pero si aún no citado el demandado en forma legal contesta la demanda y actúa prueba, el vicio de citación no produce nulidad, se ha convalidado su comparecencia, con su comparecencia, y aún resultando el demandado perjudicado con la sentencia, la alegación de nulidad en casación por violación procesal no va a tener respuesta positiva. ¿Por qué? El demandado, ¿no es cierto?, no fue citado, opuso excepciones, actuó prueba, no estuvo en indefensión. Por el contrario, si citado el demandado con apariencia legal en un supuesto domicilio por la prensa no comparece a juicio, sino en segunda instancia reclamando la omisión y demostrando al tribunal que su domicilio es otro y que fue conocido o susceptible de conocerse por el accionante y no es atendido, siéndole desfavorable la sentencia de segunda instancia, sin duda alguna el caso 1 es el apropiado para fundar el recurso de casación y si la violación se demuestra en casación, esta procederá. Igual ocurrirá si se plantea una acción contra una persona fallecida y se demuestre por alguno de los sucesores del fallecido que aquel fallecimiento ocurrió antes de iniciar el proceso. No se puede plantear una acción contra una persona fallecida. En el segundo caso, cuando la sentencia o auto no contenga los requisitos exigidos por la ley, o en su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles, así como cuando no cumpla con el requisito de motivación. De la lectura de la causal aparecerían como 3 motivos diferentes, pero en realidad, ¿no es cierto?, la motivación es requisito esencial de la sentencia, por lo que estaríamos frente realmente a dos motivos. La falta de requisitos y las decisiones contradictorias. Con respecto a la primera, es preciso señalar que los requisitos de la sentencia son de orden externo e interno. Los presupuestos externos están relacionados con la legalidad de los tribunales, la intervención de las partes, la exigida pretensión, todo dentro de un debido proceso. Los requisitos internos, en cambio, se refieren a la forma, oportunidad y contenido. Los requisitos de forma corresponden a la estructura del fallo, que necesariamente ha de contener una parte expositiva con identificación de las partes procesales, la enunciación de lo que se pretende, las excepciones opuestas y la decisión. El lugar, la fecha, la hora, las firmas de quienes expiden el fallo y los referidos a su publicidad y a su notificación. El requisito de oportunidad se relaciona con el tiempo dentro del cual se ha de dictar la sentencia. Si bien en el COGEB la decisión se pronuncia de manera oral en la audiencia, la resolución escrita según el artículo 93 se debe notificar en el término de hasta 10 días. Los requisitos de contenido se refieren a la resolución específica, explícita y clara de los puntos de la litis, en congruencia con la pretensión, las excepciones, la fundamentación y la motivación basada en el examen de los hechos del proceso con relación a las normas. En relación a la segunda subcausal, el tratadista Humberto Murcia Ballén, en su obra Recurso de Casación Civil, enseña que la razón de ser de dicha causal se encuentra, refiriéndome a la contradicción existente en la parte dispositiva de la sentencia, que es la segunda parte de esa causal. Murcia Ballén señala que la razón de ser de dicha causal se encuentra en el hecho de que la contradicción reinante en las resoluciones de una misma sentencia haga imposible la ejecución simultánea de todas ellas. Solo en este supuesto la causal aludida tendrá virtualidad suficiente para casar el fallo impugnado. Entonces, la causal 2, por la infracción descrita, debe invocársela cuando la decisión de la sentencia contenga disposiciones contradictorias que hagan imposible su ejecución conjunta. Por ejemplo,
cuando declarada la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble, se ordene a aquel en cuyo beneficio se le declara, entregue los frutos percibidos en su posesión al titular, o más aún, entregue el inmueble al titular. O cuando se diga que no procede la condena en costas y se mande a pagar honorarios profesionales al defensor de la contraparte. El caso 3, cuando se haya resuelto en la sentencia o auto lo que no sea materia de litigio o se haya concedido más allá de lo demandado o se omita resolver algún punto de la controversia. Con respecto a esta causal debemos decir que los principios y normas que regulan la expedición de una resolución judicial disponen que ésta debe decidir los puntos sobre los cuales se trabó la litis, la que se compone de la pretensión formulada en la demanda, las excepciones opuestas en la contestación a la demanda, fundándose en la Constitución, la ley, los méritos del proceso. La omisión de resolverlos o la exagerada diligencia más allá de aquellos constituye causal para fundamentar el recurso de casación. Cuando el órgano jurisdiccional al resolver vulnera el principio de consonancia entre lo pedido y lo resuelto por exceso u omisión, lesiona el interés jurídico de las partes en el proceso y su derecho a la tutela efectiva, y vulnera además el artículo 91 del COGEF, que le ordena resolver sobre el motivo de la traba de la litis. Para ejemplificar, en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la litis había quedado trabada con las pretensiones deducidas en la demanda, la adquisición del bien de posesión, la reconvención planteada por la demandada de reivindicación. La reivindicación pretendía la devolución de una casa con los metros de terreno que la conformaban. La sentencia de instancia resolvió la reivindicación del bien en materia de litigio. El bien que prescribía a la actora era uno de 66.000 metros cuadrados y no una casa con 400 metros cuadrados. Un caso así es obvio que debe ser casado. Resolvió un asunto más allá de lo pedido. Caso 4. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho sustantivo en la sentencia o auto. Cuando se invoca la causal 4 del artículo 268 del COGEF, deben señalarse las normas de valoración de la prueba que se consideran infringidas, para que el tribunal pueda analizar si éstas fueron indebidamente aplicadas o erróneamente interpretadas. Debe señalarse el medio de prueba afectado por este vicio y las normas de derecho sustancial que como efecto devienen en vulneradas. Debe fundamentarse explicando de manera lógica y debidamente sustentada cómo ha ocurrido el quebrantamiento de las primeras, especificando el medio de prueba que se ha valorado de forma diferente a lo que la ley prevé y cómo aquello ha conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las segundas, esto es de las normas de derecho. El COGEF en su artículo 199 establece que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible. En consecuencia, no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra, y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto contrato. Si el tribunal, con fundamento en una escritura pública, acepta como cierto el hecho de su suscripción el 20 de mayo de un año X, que se ha prometido vender una casa de 3 pisos, que se ha pagado el precio, no puede aceptar como no cierta una cláusula constante en la escritura que refiere que la piscina contará con los mecanismos de agua caliente, porque la casa está en la costa, el agua caliente no es necesaria y por eso se alega que no se ofreció que la piscina tendría agua caliente. Si en la escritura consta esa cláusula, la escritura debe ser
utilizada en su totalidad, no con divisiones. Si es que el tribunal efectivamente considera una parte del documento y otra parte lo desecha, habrá vulnerado el artículo 199 y procederá a la casación por vulneración de preceptos de valoración probatoria. El caso 5. Cuando se haya incurrido en aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho sustantivo, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios que hayan sido determinantes en la parte dispositiva de la sentencia o auto. Son normas de derecho aquellas que declaran, crean, modifican o extinguen los derechos de las personas. Constituyen jurisprudencia obligatoria aquellos fallos de triple reiteración emitidos antes de la vigencia de la nueva Constitución y precedentes jurisprudenciales obligatorios, aquellos así declarados por la Corte Nacional de Justicia en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 185 de la Constitución. No son precedentes jurisprudenciales. Todas las sentencias emitidas ni por la Corte Suprema ni por la Corte Nacional. Con fundamento en esta causal se deben acusar violaciones directas a normas de derecho sustancial sin consideración a los hechos del proceso. Davis Echandía, refiriéndose a los vicios de violación directa de la ley, enseña: son totalmente extrañas cualquier consideración acerca de los medios de prueba que aparezcan en el proceso, porque desde el momento en que sea necesario contemplar este aspecto, se tratará ya de violación indirecta y en consecuencia la acusación resultará mal formulada. Agregando que 3 son las formas en las que puede resultar directamente violada una norma legal: por falta de aplicación, por indebida aplicación y por interpretación errónea, señalando al respecto de esta última que se refiere al contenido del texto legal y sus efectos, con prescindencia de la cuestión de hecho, o sea, sin discutir la prueba de los hechos y su regulación por esa norma. Sigamos con los pasos de un escrito que contiene el recurso de casación. Formulado el escrito con los requisitos previstos en el artículo 267 del COGEF, se debe presentar ante el órgano jurisdiccional de segunda instancia que emitió el fallo. Este se limita a calificar su temporalidad. En contra de la providencia de calificación de temporalidad, proceden recursos horizontales de aclaración, de ampliación y el recurso de hecho. En la Corte Nacional de Justicia, previo sorteo, la competencia se radica ante un conjuez, quien en el término de 15 días debe calificar si aquel cumple con los requisitos de forma antes referidos. En caso de inadmisión, se devuelve el proceso al órgano jurisdiccional para la ejecución de la sentencia, al tribunal de origen. La práctica de los conjueces nos lleva a concluir que la admisión puede ser total o parcial. De ser parcial, el Tribunal de Casación solo resuelve sobre el cargo admitido. Admitido a trámite el recurso procede, se sortea el Tribunal de Jueces que le conocerá, el que convocará audiencia a cumplirse en el término de 30 días. En la audiencia, el recurrente fundamentará de manera oral los cargos contra la sentencia, limitándose a aquellos específicos referidos en su escrito contentivo del recurso y que han sido admitidos a trámite. La contraparte debatirá respecto a ellos. Concluido el debate, el tribunal, aunque la norma no lo diga, al ser un órgano pluripersonal, deliberará hasta llegar a una decisión, la que pronunciará en la misma audiencia, atendiendo las reglas del artículo 273.
Con la declaratoria de aceptación o de rechazo del recurso, concluye la fase de control de legalidad del órgano de casación. Primera fase, control limitado, como ya se dijo, de la legalidad de la sentencia de instancia. Aceptado el recurso y acogiendo las reglas del artículo 273 del COGEV, cuando se acepta el cargo por vulneración de normas procesales que han viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, debe devolverse al tribunal de origen para la reposición del proceso, para su saneamiento. Pero en los demás casos, aceptado el recurso, el tribunal, apartándose de su función controladora de legalidad, debe asumir una segunda función, en uso de las facultades concedidas por la norma contenida en el artículo 273, la de emitir una nueva sentencia que resuelva el litigio en el fondo, pues aquella casada resulta inexistente. El COGEV es muy claro al disponer que cuando la casación se fundamente en errónea decisión en cuanto a las normas de valoración de la prueba, el tribunal casará la sentencia o el auto recurrido y pronunciará lo que corresponda, recalcando principalmente en el numeral 3 que en los demás casos el tribunal casará en mérito de los autos, entendiéndose que la frase en mérito de los autos que utiliza la norma hace referencia a los recaudos procesales que son los que sirven al Tribunal de Casación para emitir su decisión. Pues si se casa la sentencia del Tribunal de Apelación, aquella se anula y no se puede utilizar unos hechos fijados en una sentencia anulada porque esa es una sentencia inexistente. Como conocemos, casar significa anular, abrogar, derogar, así define la Real Academia. El fin perseguido por el recurso de casación es obtener el juicio de anulación de una sentencia definitiva o equiparable a una definitiva, afirma Gladys Midón en la casación control del juicio de hecho. La Corte Constitucional, en diversos fallos emitidos en virtud de la interposición de una acción extraordinaria de protección con respecto a esta actividad de plena jurisdicción ejercida por los diversos tribunales de jueces de las salas especializadas de esta Corte Nacional de Justicia, hasta ahora en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Casación, que disponía que si la Corte encuentra procedente el recurso, casará la sentencia o auto de que se trate y expedirá el que en su lugar correspondiere. Y por mérito de los hechos establecidos en la sentencia y auto, y en adelante, en fundamento en lo dispuesto en el artículo 273 del COGEV, ha señalado: los jueces nacionales valoran la prueba actuada en el proceso, lo cual atenta contra la naturaleza del recurso de casación como un recurso extraordinario. En efecto, en el caso subexámine, tal como la Sala sostiene, la causal alegada en el recurso de casación es la establecida en la causal 2 del artículo 3 de la Ley de Casación respecto a la falta de aplicación, entre otras normas del artículo 29, numeral 5 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la Sala, sin pronunciarse sobre este ámbito de análisis, emitió argumentaciones que no correspondían, en tanto actuó como órgano constitucional y además como órgano de instancia, como órgano constitucional por cuanto efectuaron un análisis de constitucionalidad de la decisión, mas no análisis de legalidad como correspondía, y como órgano de instancia al valorar la prueba y calificar los hechos del caso, desnaturalizando el recurso de casación y por tanto incumpliendo el requisito de razonabilidad. Con criterios como estos, la Corte Constitucional ha dejado sin efecto innúmeras sentencias de la Corte Nacional de Justicia, Corte de Cierre de la Justicia Ordinaria, en algunos casos por más de 2 o 3 ocasiones, caso Ninfa versus Merck, provocando a mi criterio personal inseguridad jurídica. Del ejemplo expuesto podemos ver que resulta contradictoria la afirmación de la Corte Constitucional con respecto al incumplimiento del requisito de razonabilidad.
requisito que ellos mismos definen en aquel aduciendo que implica que la decisión se encuentre fundamentada en principios y normas constitucionales, sin que puedan incluirse criterios que contradicen dichos principios. Si lo razonable es que casada, anulada una sentencia, el Tribunal de Casación no tiene competencia para analizar los hechos y valorar la prueba, ¿cómo se podría dictar una sentencia sustitutiva resolviendo por el fondo el litigio? Porque casación no termina con el control de legalidad. En casación se debe dictar una sentencia que resuelva el conflicto, luego de efectuar el control de legalidad. Y para ello debe sustentarse en la prueba, si no, no se puede hacer una tutela efectiva de derechos. Olvida la Corte que el Tribunal de Casación, cuando casa una sentencia, actúa efectivamente como tribunal de instancia, porque lo hace en mérito de los autos, y así lo ha venido haciendo durante toda la vigencia de la Ley de Casación desde el año 1993. Así lo hacen tribunales de cortes supremas de otros países como Colombia, Perú y España. En el primero de ellos, en Colombia, incluso con las reformas legales, en el Código General de Procesos de Colombia, en el artículo 349, se incluye en la norma lo siguiente: en la sentencia, la sala examinará en orden lógico las causales alegadas por el recurrente. Si prospera la causal cuarta del artículo 336, dispondrá que según el momento en que ocurrió el vicio, la autoridad competente rehaga la actuación anulada. Si se acoge cualquiera otra de las causales, la Corte casará la sentencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla. Cuando prospere un cargo que solo verse sobre parte de las resoluciones de la sentencia, procederá al estudio de las demás acusaciones. Antes de dictar sentencia de instancia, la sala podrá decretar pruebas de oficio si lo estima necesario. Entonces, en Colombia, ¿no es cierto?, más allá de lo que se hace en casación aquí, la sala de casación puede ordenar pruebas para, en ejercicio del principio de inmediación, dictar una sentencia de mérito. Sostener que un tribunal de casación que debe dictar una sentencia de mérito en reemplazo de una sentencia dictada por el tribunal de instancia sin valorar la prueba ni los antecedentes de hecho es pretender que la administración de justicia no tutele el derecho de las partes. Al efecto, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, para esclarecer este tema, dictó la Resolución 07-2017, el 22 de febrero de 2017, lo cual deja perfectamente establecido en su artículo 6 que, para efectos de la presente resolución, se entenderá que la interpretación correcta de la expresión técnica en mérito de los autos abarca el análisis de la demanda, la contestación, las excepciones y la valoración de la prueba. Esperamos que con esta resolución y la efectiva vigencia del Código General de Procesos, estos hechos y la realidad a la que nos vemos sometidos cambie. El Código Orgánico General de Procesos hace realidad el anhelo de una justicia diligente y eficiente. Por ello, al interpretarlo y aplicarlo, debemos entender que el fin que persigue es que quienes se encuentran inmiscuidos en un conflicto obtengan una solución justa y rápida. A ello debemos propender los administradores de justicia y los abogados. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.